¿Cómo definimos nosotros síndrome coronario agudo? La definición es la presentación aguda, ¿no?, de la cardiopatía isquémica, ¿no? Dentro de este grupo que provocan estos síndromes coronarios agudos, ¿no? Tenemos pues la angina inestable, el, el infarto miocardio agudo ST no elevado, el infarto de miocardio agudo ST elevado y la muerte súbita, ¿no?, de causa cardíaca. Son los cuatro cuadros que se presentan en este tipo de patología. Entonces, ¿cuál es su etiología, ¿no? ¿El por qué se produce? Entonces, la formación de trombo sobre una placa ateromatosa inflamada, ¿no? Esa es la causa, la formación de un trombo sobre una placa ateromatosa inflamada y complicada, pues que produce reducción aguda del flujo coronario y de la oxigenación miocárdica, ¿no es cierto? Entonces, más raramente se debe al espasmo puro arterial coronario sobre la placa no complicada y sin evidencias de lesiones. O sea, la etiología, pues, en estos síndromes coronarios agudos es la formación del trombo en una placa complicada, en una placa inflamada, la cual se rompe, ¿no? Y produce, pues, la formación de un trombo que puede ocluir la luz del vaso totalmente o en forma subtotal, ¿no? Cuando es subtotal, tendemos, pues, los síndromes coronarios agudos ST no elevado, ¿no? Se formó el trombo, pero no tapó totalmente la luz del vaso. Y electrocardiográficamente tenemos, pues, cambios con un desnivel negativo del ST, al cual llaman, pues, ST no elevado. Cuando ya la oclusión de este trombo es total, de la luz, la oclusión es total, se presentan, pues, los síndromes coronarios agudos ST elevados, ¿no? O sea, con un ST positivo elevado que nos indica de que se trata, pues, de una oclusión total, ¿no? Son los dos tipos de etiología que tenemos y que electrocardiográficamente nos van a decir si es un ST elevado o no. Entonces, ¿cómo es que se forma esa placa? Ya lo hemos visto ayer, hemos hecho un repaso, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, ¿no? Todos esos factores de riesgo van a producir, pues, daño endotelial, ¿no? Al producir daño endotelial van a producir disfunción de ese endotelio, ¿no? Aumentando, pues, la permeabilidad de las partículas de colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo, ¿no? Que ingresan al endotelio, ¿no? Hacia la túnica íntima, donde las LDL, o sea, las partículas de colesterol malo se van a oxidar y van a producir, pues, una mayor disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial aumentada, ¿no? Estimula la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos T, ¿no? Estos se adhieren a la superficie endotelial disfuncionante, ingresan a la pared vascular, ¿no? Al ingresar, los monocitos se activan y se transforman en macrófagos, ¿no? Estos macrófagos son los que van a fagocitar, ¿no? Van a fagocitar las LDL oxidadas, o sea, el colesterol malo oxidado, ¿no? Estos macrófagos se transforman, pues, en células espumosas, ¿no? Que sufren apoptosis, ¿no? O sea, las células espumosas son los macrófagos, ¿no? Que fagocitan las LDL oxidadas, ¿no? Estas células se transforman en células espumosas que sufren apoptosis, ¿no? Liberando partículas de colesterol en la túnica íntima de las arterias, ¿no? En la túnica íntima de las arterias. En la túnica íntima vamos a tener, pues, las LDL oxidadas, ¿no? Vamos a tener células inflamatorias como linfocitos y macrófagos, ¿no? Células espumosas, detritus, cristales de colesterol. Mire, todo lo que se formó en la túnica íntima, ¿no? Y formando todo esto, ¿no? Formando todo esto, la llamada estría grasa. La estría grasa
que hasta acá no sobreleva el endotelio, o sea, no sigue plano, pero ya hay trastornos en la túnica íntima, ¿no? Que van a conformar pues la estría grasa. Hasta acá no hay el paciente puede estar asintomático, ¿no? Porque no hay disminución de la luz del vaso, nada de eso. Pero esto continúa, ¿no? Continúa el daño a nivel endotelial y se produce pues una estimulación para la migración de células musculares lisas que estaban en la túnica media, ¿no? Que estaban en la túnica media de las arterias y migran hacia la túnica íntima, ¿no? Estas se transforman pues en células con capacidad de producir y depositar colágeno, ¿no? Al producir y depositar colágeno ya comienza a provocar en la túnica íntima, ¿no? Una sobreelevación de la pared arterial, formando de esta manera la placa ateromatosa, ¿no? Que comienza a disminuir la luz del vaso, ¿no? Que comienza a disminuir la luz del vaso. En esta etapa pueden tener, pues, estar los pacientes con una angina estable, ¿no? Con una angina estable. Hay una disminución de la luz, ¿no? Y cuando esta disminución de la luz llega, pues, al 70%, ya comienzan los síntomas, ¿no? Una oclusión del 70% ya comienzan a presentar los pacientes sintomatología, ¿no? Entonces, una vez formada la placa de ateroma, ya va a comenzar también ese torrente sanguíneo a chocar sobre esa placa ateroma y más adelante la va a complicar. Acá tenemos las imágenes, ¿no? Donde están las células musculares lisas, la lámina elástica interna, la capa media, ¿no? El endotelio, ¿no? Y la luz del vaso. Ustedes ven acá algunas moléculas de colesterol, ¿no? Que se van adhiriendo al endotelio, ¿no? Que es una capa muy fina que recubre los vasos, dañado pues por las turbulencias que produce cuando se forma ya esa protrusión del endotelio, ¿no? Y los factores, dados por factores de riesgo, que son pues como ya hemos nombrado, ¿no? La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaco, la diabetes, ¿no? Este endotelio alterado, ¿no? Este endotelio alterado permite el paso de las LDL colesterol y de los monocitos, ¿no? El paso de moléculas de LDL colesterol a la capa media de la pared de la arteria y oxidación de las mismas, ¿no? También hay un paso de monocitos o macrófagos, ¿no? Que son células que, entre otras, fagocitan, comen, ¿no? La grasa, que es el LDL, hacia la capa media. Acá ya comienza la formación de la placa de colesterol. Hasta acá está la llamada estría grasa, donde no hay, pues, no hay una protrusión del endotelio, ¿no? Los monocitos o macrófagos que han penetrado ya a la capa media de la arteria fagocitan, ¿no? Fagocitan las LDL colesterol, ¿no? O colesterol oxidado y se acumulan en esa capa, ¿no? En esta capa media. Entonces, algunos monocitos se rompen y sueltan el contenido de LDL, ¿no? Colesterol oxidado, que es muy agresivo a la pared de la arteria. Hasta acá, como le digo, está formada pues la estría grasa. Pero ya después comienza la formación de la placa ateromatosa, ¿no? Donde ya el endotelio alterado está cubriendo la placa que hace prominencia hacia la luz del vaso, ¿no? Ya está haciendo prominencia hacia la luz del vaso. Hasta acá no hacía prominencia, ¿no? Pero acá ya hace prominencia hacia la luz del vaso. Entonces, gran cantidad pues de macrófagos cargados de grasa en la capa media, ¿no? De la pared de la arteria, se depositan ahí y el colesterol oxidado libre, que es muy dañino, ¿no? Que es muy dañino que se deposita en la capa media de la pared arterial. Algunas células musculares libres, ¿no? Algunas células musculares libres que han migrado también a la capa media van a dar lugar también a
la formación de esta placa ateromatosa. Entonces, esta placa ateromatosa hasta ahí está estable, ¿no? Y ya cuando comienza el proceso inflamatorio, esta puede romperse, ¿no? Por la turbulencia que hay, o sea, el flujo sanguíneo choca contra esta placa de ateroma, produciendo pues inflamación y ruptura de esta placa, formándose alrededor de esta un coágulo, ¿no? Ocluyendo completamente o parcialmente la luz del vaso, provocando pues un infarto de miocardio, ¿no? Una trombosis o gangrena a nivel de las piernas, porque esto es a nivel de todo el organismo, ¿no? Pero acá estamos enfocados en la parte coronaria, ¿no? Entonces, esta placa accidentada, rota, es la que forma el coágulo y tapa la luz del vaso totalmente para producir un infarto de miocardio agudo ST elevado o parcialmente para producir un infarto de miocardio agudo ST no elevado. Entonces, esta es la patogenia, ¿no? Es la forma como se va dañando el endotelio, ¿no? Hasta formar la placa ateromatosa que se inflama y se rompe ante todos estos el flujo sanguíneo que choca contra ese endotelio enfermo. Entonces, esto nos va a producir pues isquemia, necrosis, ¿no? Infarto, ¿no? Cuando hay necrosis ya hay liberación de enzimas, ¿no? Como enzimas cardíacas, como la troponina, la mioglobina, la CPK-MB, ¿no? Que es del corazón, y que van a producir pues los síndromes coronarios agudos. Acá, ¿no? La ruptura, ¿no? O erosión de la placa formada, ¿no? Con un trombo, con una obstrucción parcial o total del vaso coronario, ¿no? Entonces, acá tenemos las imágenes de cómo va evolucionando la placa ateromatosa, ¿no? Hasta va a ir ocluyendo la luz del vaso, va ocluyendo la luz del vaso y hasta que se accidenta, ¿no? Se inflama esa placa, se rompe y produce la formación del trombo, ¿no? El infarto, produciendo infarto agudo de miocardio, sin onda Q, antes le llamaban así, sin onda Q, porque ya es cuando ustedes saben que la onda Q ya es la presencia, una Q patológica es la presencia de necrosis. Una onda Q patológica en el electrocardiograma es cuando es una onda Q empastada, ¿no? Un tercio más de la medida de la onda R, ¿no? De la respectiva derivación. Entonces, cuando obstruye totalmente la luz del vaso, ya se presenta el infarto de miocardio agudo ST elevado. Acá nuevamente, ¿no? Toda la evolución de la formación de la placa, una arteria normal, la formación ya de estrías grasas, se forma la placa fibrosa estable, luego se va formando una placa ya más obstructiva, ¿no? Donde se puede inflamar y el torrente sanguíneo el flujo del torrente sanguíneo puede dañar esa placa, rompiéndola y produciendo pues la formación de trombo. ¿Y todo esto qué produce? Puede producir angina inestable, puede producir un infarto agudo de miocardio. Si es una obstrucción, por ejemplo, del tronco de la coronaria izquierda, puede producir una muerte súbita, ¿no? O inclusive la oclusión de una arteria puede producir pues arritmias, ¿no? Fibrilación ventricular, que es como un paro cardíaco, y muerte súbita también, ¿no? A nivel del cerebro puede producir stroke, accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, y también a nivel de las extremidades inferiores, isquemia de miembros inferiores. Todo esto es una placa ateromatosa con su evolución, ¿no? Ustedes ven acá esta placa ateromatosa obstructiva parcial va a producir angina de esfuerzo, o sea, la angina estable que le dicen, ¿no? Acá tienen una etapa silente, donde todavía la luz del vaso puede irrigar bien la fibra muscular cardíaca.
Entonces, todo esto es sobre la patogenia de la aterosclerosis. Entonces, el síndrome coronario agudo, ¿no? La génesis de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta inflamatoria, ¿no? De la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Como la hipertensión arterial, ¿no? La dislipidemia, ¿no? La diabetes, el tabaco, ¿no? La obesidad, ¿no? La homocisteína y las infecciones que actuarían como estímulos proinflamatorios. De todo esto va a inflamar la placa, ¿no? Va a inflamar la placa ateromatosa, capaces pues de lesionar el funcionamiento de la pared vascular, ¿no? Entonces lesionan la pared vascular. Entonces, el reclutamiento pues de células inflamatorias, ¿no? Proliferación de las células musculares lisas, ¿no? Y la acumulación del colesterol determina pues el crecimiento de la placa aterosclerótica. Las placas pues responsables en el síndrome coronario agudo, ¿no? Así que el síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria, ¿no? Local, placas pues con fisuras y erosiones en su superficie, trombosis intracoronaria y vasoreactividad aumentada. O sea, la vasoreactividad, ¿qué significa? El espasmo. O sea, aparte de la oclusión producida por el trombo, se produce un espasmo arterial que aumenta aún más la isquemia miocárdica. En cuanto a la epidemiología, bueno, esto se ha asociado a alta mortalidad a los 30 días del infarto, entre 5 al 6% y 7 a 8% en Europa y en Estados Unidos en el 2004-2008 respectivamente, ¿no? Hubo un registro peruano, registro nacional de infarto de miocardio agudo, ¿no? 1 y RENIMA 2, que fue realizado en el INCOR, ¿no? Con una mortalidad intrahospitalaria luego de un infarto agudo de miocardio de 7.4% y 4.9% en el 2008 y en el 2013 respectivamente. Ya hemos hablado de los factores de riesgo asociados, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, que van a acelerar la esclerosis y que pueden dañar esa placa ateromatosa que está inflamada, ¿no? Otro factor de riesgo es la edad, ¿no? En hombres mayores de 45 años puede presentarse este cuadro de síndrome coronario agudo, y en las mujeres que están más protegidas por la parte hormonal cuando son mayores de 55 años. Aunque ahora se ven hombres 25, 30 años, ¿no? Que tienen cuadros pues coronarios agudos. Cada vez vemos pacientes de menor edad, ¿no? Donde también hay un factor hereditario importante. Hay gente joven que llega con un cuadro coronario agudo, y dentro de los antecedentes, aparte de los factores de riesgo, podemos encontrar un antecedente familiar, padre, hermanos, que hayan tenido pues un cuadro coronario también, o que hayan sido ya operados, ¿no? El bypass aortocoronario, o que hayan sido intervenidos percutáneamente, ¿no? Los antecedentes hereditarios son muy importantes. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Este es un electrocardiograma normal. Ustedes ven acá, lo que nosotros vamos a ver es acá, es este segmento ST, ¿no? El segmento ST donde termina la onda S y comienza la onda T, es el segmento ST en la cual nosotros vamos a observar los cambios, ¿no? Ustedes ven acá que en este electrocardiograma el ST es isoeléctrico. Isoeléctrico es la línea cero, ¿no? Esta línea es la línea cero. Todo lo que está para arriba es positivo y todo lo que está para abajo es negativo, ¿no? Entonces, cuando hay pues una isquemia miocárdica prolongada, pueden producir pues sin oclusión total de la luz un síndrome coronario agudo ST no elevado, donde este segmento se va hacia abajo, hacia la parte negativa. Por eso se llama ST no elevado. Y cuando se va hacia arriba,
cuadro coronario agudo, ST elevado. Entonces, este es un electrocardiograma normal. No hay cambios, ¿no?, en la repolarización ventricular. Los cambios en el segmento ST, ¿no?, se traducen en un desnivel del segmento ST. Hacia abajo, infradesnivel, en el caso de la denominada lesión subendocárdica, ¿no? O sea, cuando dicen es una lesión subendocárdica, es porque no ha agarrado toda la pared del vaso, ¿no? Y hacen cambios en el segmento ST tipo infradesnivel, o sea, un desnivel negativo. O hacia arriba, ese desnivel, ¿no?, el supradesnivel, en el caso de lesión ya subepicárdica, ¿no? Como les dije, la isquemia comienza en el endocardio y si persiste y se prolonga, va tomando hasta el epicardio, o sea, va tomando toda la pared, ¿no? Entonces, en este caso ya se produce pues una lesión subepicárdica que representa ya el grado o más leve que la segunda, ¿no?, el infradesnivel, y que habitualmente responde pues a una obstrucción total del flujo coronario. O sea, lesión subendocárdica, oclusión o una suboclusión de la luz del vaso, y lesión subepicárdica, y hay una oclusión total de la luz del vaso, ¿no?, del vaso, ocluyendo totalmente el flujo coronario. En este hay una oclusión parcial, en este hay una oclusión total del flujo coronario, produciéndose en el primero el síndrome ST no elevado y en el segundo el síndrome ST elevado, síndrome coronario agudo ST elevado. Acá tenemos, ¿no?, el tejido enfermo, ¿no? El tejido enfermo, este es la pared muscular, endotelio, epicardio. Entonces, cuando hay una isquemia a nivel endotelial, ¿no?, a nivel endotelial, esta es la cavidad ventricular derecha, la cavidad ventricular izquierda, ¿no?, se produce una isquemia por obstrucción de la luz del vaso parcial, ¿no?, y esta isquemia produce desnivel negativo del segmento. Esta es la línea isoeléctrica, para arriba positivo, para abajo negativo, en este caso, que es una isquemia subendocárdica, va a producir un ST negativo, ¿no? Este tipo de cambios puede verse pues una angina inestable, ¿no? Puede haber una angina inestable o un infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ¿no? Para hablar ya de infarto, aparte de los cambios electrocardiográficos, tenemos que ver pues la elevación de las enzimas cardíacas, ¿no?, que se producen durante el cuadro agudo, ¿no? Entonces, acá, como le digo, la arteria está subocluida, hay una oclusión pero subtotal, ¿no?, subtotal. Acá ya la arteria se ocluyó totalmente, entonces la isquemia comenzó en el endocardio, pero fue avanzando hacia el epicardio, ¿no? O sea, puede comenzar así, pero si la luz se obstruye totalmente, llega a tomar toda la pared del ventrículo, ¿no?, produciendo pues una necrosis aguda, un infarto de miocardio agudo con ST elevado, ¿no?, un segmento ST elevado. Línea 0, ¿no?, para arriba positivo, es un ST elevado, que nos indica de que hay una oclusión total de la luz arterial coronaria, ¿no?, una oclusión total de la luz arterial coronaria. Entonces, cuando los pacientes llegan con este cuadro donde hay una lesión suboclusiva, podrían esperar el tratamiento de reperfusión de acuerdo a su evolución clínica, ¿no? Estos pacientes pueden llegar con dolor intenso, reciben pues anticoagulantes, antiagregantes paquetarios, estando en la unidad de cuidados intensivos y comienza a calmar. Entonces, con el tratamiento, esto puede volver a la línea basal, ¿no?, a la línea basal, y ser estudiado ya en forma más tranquila, ¿no? Estos pacientes pueden esperar hasta 24 o 48 horas, si es que calmó el dolor y si es que los cambios electrocardiográficos comienzan a revertir. De lo contrario, si persiste el dolor y los cambios se hacen más evidentes, tienen que entrar a la sala del cateterismo cardíaco para
a realizar la reperfusión de esa arteria comprometida, ¿no? En cambio, estos pacientes que llegan a la emergencia con este tipo de electrocardiograma, ¿no? Con un ST elevado en las diferentes derivaciones, ¿no? Que estudian también determinadas caras, ¿no? Como ayer les dije, ¿no? 1 ABL, B5, B6 cara lateral, D2, D3 y ABF cara inferior, B1, B2, B3 la cara anterior y anteroseptal, ¿no? Entonces, las derivaciones pues nos pueden ubicar pues, nos da una idea de qué arteria es la que está comprometida y ya uno va preparado a la sala de hemodinámica. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de obstrucción total con ST elevado, lo ideal es que esté en la sala iniciado el dolor, a unos 60 minutos de iniciado el dolor, ya debe estar en la sala para reperfundir esa arteria y así tener la menor cantidad de músculo comprometido, ¿no? La menor cantidad de músculo necrosado. Acá tenemos el electrocardiograma normal, ¿no? QRS, el ST, ¿no? El ST normal, esta es la onda T normal, ¿no? Entonces, ustedes ven acá la onda T, ¿no? La onda T se hace un poco elevada, ¿no? Con un ST recto, produciendo pues una lesión subendocárdica, ¿no? Como una lesión subendocárdica, una lesión endocárdica que con el tratamiento médico puede revertir. La otra isquemia, la isquemia subepicárdica, ya hay una onda T negativa, ¿no? Un ST recto con onda T negativa. Cuando ya hay lesión, o sea, ya hay necrosis, ¿no? Ya hay necrosis, puede iniciar así, con una lesión subendocárdica, ¿no? Con un ST negativo. Ustedes ven acá la línea punteada que es la línea 0 y el desnivel del segmento ST. El segmento ST es el inicio de la repolarización ventricular. O sea, este segmento ST es el inicio de la despolarización. O sea, el complejo QRS es la despolarización ventricular, la onda P es la despolarización auricular y acá ya comienza la repolarización, ¿no? Es el inicio, el segmento ST es el inicio de la repolarización ventricular y la onda T, y la onda U, que no se ve acá, es el término ya de la repolarización ventricular. Entonces, en lo que se inicia los cambios es en el inicio de la repolarización ventricular que nos da como imagen este segmento ST. Entonces, estas son pues isquemias, ¿no? Acá ya hay lesión, o sea, ya hay necrosis, ¿no? Esta es la imagen de un electrocardiograma con infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Ustedes ven acá que el segmento ST está elevado, ¿no? Esta es una lesión subendocárdica y esta es una lesión subepicárdica, ya tomó toda la pared del músculo cardíaco y produjo una elevación del segmento ST, ¿no? Y ustedes ven acá que ya se va formando la onda Q porque ya hay necrosis, ¿no? Ya hay necrosis, ¿no? Acá la onda Q, ustedes ven que esta onda Q es una onda Q empastada, que es un tercio o más de esta onda R. Cuando el tamaño de esta onda Q es un tercio o más de una onda R, vendría a ser una Q patológica, una onda Q de necrosis de músculo cardíaco, ¿no? Acá un poco más ampliada, ¿no? Una onda Q empastada, ¿no? Más profunda, ¿no? Que nos indica ya también la necrosis de la fibra muscular cardíaca. Entonces, todos estos son los cambios electrocardiográficos, ¿no? En el infarto de miocardio agudo ST no elevado, una lesión subendocárdica; en el infarto de miocardio agudo ST elevado, una lesión subepicárdica con ST elevado.
Aquí tenemos la lesión, una lesión subendocárdica, ¿no? Miren ustedes acá el electrocardiograma D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, ¿no? Ya con pequeños cambios, ¿no? Una lesión acá que incluye un desnivel negativo del segmento ST, ¿no? Una lesión subendocárdica que puede ser anterolateral, ¿no? Una lesión subendocárdica anterolateral, porque agarra la cara anterior y la cara lateral también, ¿no? Entonces, acá tenemos la imagen, ¿no? Del desnivel negativo, ¿no? Que nos está indicando de que hay una lesión subendocárdica, ¿no? Que está pues, que no agarra toda la pared del vaso, ¿no? Es solamente el endocardio. Que esto puede llegar hasta el epicardio, sí, si no es tratado en la forma adecuada, esta oclusión que según este electrocardiograma y según esta imagen es suboclusiva, esa imagen puede volverse oclusiva y hacer pues una lesión subepicárdica, ¿no? O sea que agarre toda la pared del vaso. Entonces, cuanto más antes tomemos al paciente, lo diagnostiquemos, va a ser tratado adecuadamente y no va a llegar pues a una necrosis transmural, ¿no? O una necrosis subepicárdica. Acá tenemos una lesión subepicárdica, ¿no? O sea, quiere decir que ya en esta lesión agarra toda la pared del músculo cardíaco, ¿no? Acá tenemos los complejos, ¿no? Los complejos, y hay una pequeña isquemia acá en la cara inferior, ¿no? Con una onda T negativa, 2, 3 ABF en la cara inferior, y hay presencia de onda Q acá, ¿no? O sea, ya hay signo de necrosis septal, este es el septum, ¿no? Que ya hizo onda Q, ¿no? Y la elevación del segmento ST, ¿no? La elevación del segmento ST en B1, B2, B3 y B4, ¿no? Entonces ya agarra toda la región anterior y septal. B1, B2, B3 ya es septal, se puede agarrar hasta B4. Entonces, esta es una necrosis subepicárdica, o sea, ya agarró toda la pared del músculo cardíaco y produjo elevación del segmento ST y también ya hay necrosis, ¿no? En este electrocardiograma ya hay necrosis. Entonces, quizás este trazado fue tomado o el paciente llegó un poco más tarde a la emergencia para su respectivo tratamiento, ¿no? Entonces, estas son imágenes B1, B2, B3, imágenes de infarto agudo anteroseptal, con signos ya de necrosis transmural. Los tipos de lesiones que se presentan pues en el síndrome coronario agudo, tenemos acá una placa estenótica, ¿no? Una placa estenótica que ocluye la luz del vaso, ¿no? Esto se puede producir pues cuando tienen la oclusión de la luz del 70% y no es una placa complicada, puede producir ya la angina llamada estable, ¿no? Son pacientes que tienen pues dolor opresivo retroesternal a esfuerzo sobre todo, ¿no? Esta placa estenótica, ¿no? Son fibróticas, o sea, son placas pues que no son finas, son fibróticas, son placas gruesas, ¿no? De menor ampliación compensatoria, ¿no? Entonces acá puede producir la angina, una angina estable, ¿no? Pueden producir una prueba de esfuerzo positiva. Hay pacientes pues que vienen con un dolor torácico que no es muy claro, no es muy típico, entonces uno para descartar, porque en reposo el paciente puede tener un electrocardiograma normal, pero durante el esfuerzo hace cambios isquémicos, ¿no? Con desnivel negativo, porque es donde comienza la isquemia, ¿no? En el endocardio. Entonces, estos pacientes que van a la prueba de esfuerzo
y que en el basal no hay cambios electrocardiográficos, están normales su segmento ST durante el esfuerzo de la prueba de esfuerzo, donde pues uno hace que la frecuencia cardíaca aumente. Y si hay una lesión coronaria importante, va a haber un desbalance pues entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de oxígeno por la fibra muscular cardíaca durante el esfuerzo, ¿no? Durante el esfuerzo. Estos pacientes son pacientes pues con una angina estable, ¿no? Con una angina estable y que durante la prueba de esfuerzo hacen cambios, ¿no? Hacen cambios eléctricos. Este entonces isquémico, ¿no? Luego esta placa, por ejemplo, que tiene, es una placa complicada, no estenótica, ¿no? Pero con una placa delgada, ¿no? Un endotelio delgado que con la turbulencia de la sangre puede romperse y complicarse, ¿no? La inflamación de esta placa la complica aún más, ¿no? Entonces, ustedes ven acá el trombo de la placa ateromatosa, ¿no? Complicada, el trombo que no es oclusivo en una primera instancia, pero que finalmente va a ocluir el vaso, ¿no? Esta es una placa no estenótica, trombo, luz del vaso, donde todavía hay flujo, ¿no? De esas se presentan muchas, ¿no? Hay lípidos abundantes, es una placa delgada, hay una ampliación compensatoria, una remodelación positiva. La remodelación positiva es hacia afuera de la luz del vaso, ¿no? Esta es una remodelación negativa hacia la luz del vaso. Entonces, el problema acá es la complicación de la placa, ¿no? Esta placa que en un inicio es no estenótica, que nos puede dar este tipo de electrocardiograma, cuando se hace estenótica completa, nos da este tipo de electrocardiograma, ¿no? No estenótica como esta, nos puede dar este tipo de electrocardiograma, un ST no elevado, cuando la oclusión del trombo es total, nos va a dar un infarto miocardio agudo ST elevado, ¿no? Entonces, esos son los tipos de lesiones que nosotros podemos encontrar en los pacientes con cuadro coronario. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo son los síntomas en el síndrome coronario agudo, de ST elevado? El dolor torácico es opresivo, ¿no? Hay una opresión intensa, ¿no? Uno le pregunta del 0 a 10, ¿cuánto es el dolor? ¿No? Entonces los pacientes dicen, doctor, 9, o algunos dicen 10, que es el máximo, ¿no? Son dolores muy intensos, los pacientes después vienen pálidos, diaforéticos, sudorosos, ¿no? Con sensación de muerte. Ellos llegan estresados porque sienten que pueden morirse, ¿no? Entonces vienen más estresados y empeora el cuadro, ¿no? El dolor torácico opresivo es retroesternal, ¿no? De inicio gradual, o sea, va comenzando poco a poco, ¿no? Hay pacientes pues que comienzan con dolor leve, con la actividad, pero siguen haciendo la actividad y eso va empeorando la isquemia miocárdica, ¿no? Porque hay mayor demanda de oxígeno que no puede ser satisfecha por esa arteria que está ocluyéndose, ¿no? Que está ocluyéndose. Es de intensidad variable, ¿no? La duración, como le decía, un paciente que tiene más de 20 minutos, o sea, mayor de 30 minutos, es un paciente que ya está yendo al infarto, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y estos pacientes pues, pueden llegar a la emergencia inclusive sin cambios eléctricos, ¿no? O sea, pero vienen con un cuadro coronario pues característico, ¿no? Opresión retroesternal, de inicio gradual, de intensidad pues 9/10, vamos a ponerle, ¿no? Medio pálido, sudoroso, le toma un electrocardiograma y su electrocardiograma es normal. Entonces, en estos pacientes, aún con un electrocardiograma normal, tienen que quedarse hospitalizados porque tienen un cuadro característico de un síndrome coronario agudo, por el momento sin cambios electrocardiográficos, pero le toman un dosaje de enzimas cardíacas y seguro que van a estar elevadas. Entonces, estos pacientes tienen que quedarse hospitalizados a pesar de tener un electrocardiograma normal,
El electrocardiograma, como les digo yo a ustedes, es solamente una ayuda diagnóstica. Toda enfermedad lo que manda es el cuadro clínico y el examen físico, ¿no? Que nos van a los antecedentes, el cuadro clínico por el cual ingresa, el examen físico, nos van a dar pues el 80% del diagnóstico de un paciente. El resto de exámenes auxiliares completan el otro 20%, ¿no? Entonces, este dolor se irradia al cuello, ¿no? Es característico. La gente dice, doctor, me duele la... Dicen, no, no me duele, sino me oprime. Tengo un peso en el pecho, doctor, que se va hacia el cuello, se va hacia la mandíbula, se va hacia el hombro izquierdo, que puede irse a cualquiera de los dos hombros, pero a mayor frecuencia al hombro izquierdo, ¿no? Y hacia la parte interna del brazo. Es la característica de la irradiación de este dolor que comienza en la región external, ¿no? Se irradia cuello, mandíbula, hombro izquierdo y parte interna del brazo. Está asociado con disnea, porque ya esta isquemia miocárdica, si es importante, puede producir ya una insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, si produce una insuficiencia ventricular izquierda, va a haber congestión a nivel pulmonar, ¿no? La congestión, porque en el ventrículo pues aumentó la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, esto produjo en forma retrógrada un aumento de la presión venocapilar pulmonar, congestión pulmonar y disnea, ¿no? Pacientes vienen, como digo, pálidos, diaforéticos, pues la presión cae. Hay una sudoración profusa, hay náuseas, ¿no? Problemas de tipo vagal, náuseas, vómitos, síncope o presíncope, pueden llegar a tener conocimiento. Son pacientes que de repente tienen una oclusión de la coronaria derecha y hacen periodos pues, de bradicardia severa, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Asistolias prolongadas, ¿no? Que pueden darle síncope o presíncope. Entonces, pacientes vienen confundidos, ¿no? Una confusión aguda. Puede haber un accidente cerebrovascular asociado, ¿no? Y siente pues por la hipotensión que presentan estos pacientes una debilidad intensa, ¿no? Como sensación de desmayarse. Entonces, estos son los síntomas que van a presentar estos pacientes con un cuadro de síndrome coronario agudo ST elevado. Entonces, los signos, ¿no? El paciente va a venir ansioso, taquicárdico, ¿no? Un estado adrenérgico o insuficiencia cardíaca, ¿no? Bradicardia si hay activación parasimpática, ¿no? Hipotensión leve frecuente, hipertensión en estado adrenérgico, ¿no? Puede haber un cuarto ruido que nos indica que hay un aumento de la presión a nivel auricular, o un tercer ruido que nos indica que hay un aumento ya de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, produciendo pues una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia ventricular izquierda. Soplo sistólico, si hay insuficiencia valvular mitral o comunicación interventricular. Acá, ¿por qué se produce el soplo sistólico? Ustedes saben que el aparato subvalvular, tanto valvular mitral como valvular tricuspidio, está conformado, este aparato subvalvular, ¿no? Por las cuerdas tendíneas y los músculos papilares, que es donde se implantan las cuerdas tendíneas. Entonces, ante una isquemia del músculo cardíaco, estos músculos papilares pueden alterar la función de las cuerdas tendíneas. Las cuerdas tendíneas son las que abren y cierran las válvulas mitral y tricuspidia. Entonces, cuando se altera la función de estas cuerdas tendíneas o la función del músculo papilar o hay ruptura de las cuerdas tendíneas, puede presentarse pues como complicación de ese infarto, ¿no? Una insuficiencia valvular mitral aguda. Estos pacientes son de evolución mala porque ese reflujo que hay hacia la aurícula, ¿no? Cavidad que no estaba acostumbrada a una sobrecarga de volumen así tan aguda, los ahoga, ¿no? Los congestiona más, ¿no? El problema es la congestión
pulmonar en esta paciente por ese secundario a esa insuficiencia valvular mitral por ruptura de la cuerda tendinea o por la isquemia del músculo papilar, ¿no? Ese se desprende, puede haber necrosis también del músculo papilar y se desprende las cuerdas tendineas y produce pues una regurgitación valvular mitral por insuficiencia valvular mitral aguda. Igual en la comunicación, CIB es la comunicación interventricular, o sea, puede haber un soplo sistólico por insuficiencia valvular mitral o un soplo sistólico por una comunicación interventricular, también secundaria a la necrosis del septum, ¿no? Como ayer les decía, ¿no? La arteria descendente anterior que da los ramos septales, ¿no? Que dan los ramos septales, pueden producir necrosis del septum, que al llegar, por ejemplo, no encuentran soplos, ustedes lo examinan y no hay soplos, pero ya hicieron el diagnóstico de un infarto anteroseptal. De repente a las 2 o 3 horas o al siguiente día, ¿no? Puede ustedes ocultar un soplo del tipo CIB sistólico, ¿no? En mesocardio irradiado hacia el lado derecho, que nos indica que probablemente ha habido una ruptura de septum interventricular y esto pues complica también el ventrículo derecho que lo sobrecarga, ¿no? El ventrículo izquierdo sobrecarga el ventrículo derecho y nos produce pues una insuficiencia cardíaca también derecha. Entonces miren las complicaciones que puede producir pues un infarto de miocardio, ¿no? Y los estertores crepitantes pues que vamos a encontrar cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay insuficiencia ventricular izquierda secundaria a este cuadro de infarto de miocardio por insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, el cuadro clínico del infarto de miocardio, ¿no? La isquemia miocárdica se identifica pues por los antecedentes del paciente, ¿no? El paciente si tiene factores de riesgo, si tiene antecedentes familiares, podemos sospechar ya de un paciente con isquemia miocárdica, ¿no? Y el electrocardiograma, ¿no? Y el electrocardiograma. Los síntomas de dolor pueden estar referidos a la región precordial, ¿no? A la extremidad superior, la mandíbula. Puede haber un malestar epigástrico cuando es un infarto inferior, puede haber malestar epigástrico durante el ejercicio o en reposo, ¿no? O los equivalentes isquémicos, pues de fatiga y disnea, ¿no? De fatiga y disnea. La tríada clásica de este cuadro clínico del infarto agudo de miocardio viene a ser el dolor característico, opresivo retroesternal, ¿no? El electrocardiograma patológico con signos pues de isquemia miocárdica, ya sea subepicárdica o epicárdica, ¿no? Con elevación o depresión del segmento ST o la presencia también de onda Q, ¿no? Son los cambios electrocardiográficos en electrocardiograma patológico y el aumento o la caída de las troponinas, ¿no? Es una hormona cardíaca, ¿no? Entonces aumenta, ¿no? Esta troponina, o si el paciente llegó con una troponina elevada y durante su evolución cae, lo que nos indica de que ha habido una necrosis, ¿no? Entonces, esta es la tríada clásica de un cuadro clínico de infarto de miocardio agudo, ¿no? El síntoma, dolor, el cambio electrocardiográfico, el electrocardiograma patológico y el aumento o la caída de la troponina, ¿no? Entonces, esta actividad clásica hay que tenerla en cuenta siempre para sospechar de un paciente que llega con cuadro de dolor torácico y sospechar de un probable infarto agudo del miocardio. ¿Cómo definen? O sea, hay una cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, ¿no? La cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, dado pues por un consenso de expertos de la Sociedad Cardiológica Europea en el año 2019, incorpora ya la nueva clasificación de infarto agudo de miocardio, ¿no? Así como su diagnóstico y en diversas situaciones clínicas
con utilidad práctica, ¿no? Con la incorporación pues de biomarcadores cardíacos, ¿no? Más sensibles, ¿no? Todas estas sociedades, ¿no? La Sociedad Europea, la Sociedad Americana del Corazón, el American College, ¿no? La Federación Mundial del Corazón, han sido pues o han ido redefiniendo, ¿no? Redefiniendo a lo largo de los años el infarto agudo de miocardio, basados sobre todo en enfoque químico y clínico, basado en un enfoque bioquímico, así como ellos definen el miocardio agudo, ¿no? Incorporar pues los biomarcadores cardíacos y sobre todo también el cuadro clínico. En esta definición, ¿no? La evidencia de daño miocárdico con presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia. Para iniciar inmediatamente el tratamiento, ¿no? O sea, un paciente con infarto de miocardio agudo, lo que tenemos que pensar es en reperfundir, ¿no? Es en reperfundir. Entonces, se designa, ¿no? Como pacientes con infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST, a los que sufren dolor persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST, ¿no? Elevación del segmento ST, ¿no? Se le designa como pacientes con infarto de miocardio agudo es sin ST elevado, ¿no? O sea, acá pues lo que va a mandar es la morfología del trazado electrocardiográfico, ¿no? Elevación del segmento ST y miocardio agudo ST elevado. De nivel negativo del segmento ST, infarto de para el que se ha publicado pues recientemente pues una guía específica, ¿no? En algunos pacientes con infarto agudo de miocardio aparecen a ondas Q, ¿no? Infarto en miocardio agudo con onda Q, pero en muchos casos esto no ocurre. Entonces se cataloga como un infarto de miocardio sin onda Q, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de daño miocárdico, ¿no? La oclusión coronaria, ¿no? Una ruptura de la placa teromatosa con trombo, ¿no? Desequilibrio entre la aporte y la demanda, difusión reducida, casos pues, de espasmo coronario, ¿no? Disfunción microvascular, ¿no? Embolia coronaria, ¿no? Disección de la arteria coronaria, hay disecciones espontáneas que en las mujeres se puede producir este tipo de patología, disección de arteria coronaria, ¿no? Es más frecuente en las mujeres. La bradiarritmia sostenida, ¿no? Hipotensión, shock, ¿no? Insuficiencia respiratoria, anemia grave. Son patologías que producen una perfusión reducida, ¿no? El aumento de demanda de oxígeno en caso pues de taquiarritmia sostenida, ¿no? Ustedes saben, el aumento de la frecuencia cardíaca demanda más oxígeno, la hipertensión grave con o sin hipertrofia miocárdica también demanda más oxígeno, ¿no? Otras causas de origen cardíaco y de origen sistémico, ¿no? De origen cardíaco, la insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, miocarditis, el síndrome de Takotsubo, ¿no? Que es un cuadro coronario por espasmo prolongado, ¿no? Por espasmo prolongado, que es más frecuente también en las mujeres, ¿no? Como les decía, ante una discusión, un estrés, pues se produce un espasmo prolongado de la arteria coronaria y los pacientes llegan con un infarto de miocardio. Se les hace un test de perfusión, perdón, una coronariografía y no encontramos lesiones importantes que hayan producido ese cambio electrocardiográfico, pero le hacemos una ventriculografía
y hay evidencia pues de que ha habido daño miocárdico, ¿no? Hay una hipocinesía, por ejemplo, cuando es de la descendente anterior, que es lo más frecuente, una hipocinesía anteromedial, ¿no? Anteroapical y apical, ¿no? Que nos dice que sí ha habido un cuadro coronario agudo, pero cuya causa probablemente haya sido un espasmo prolongado de la arteria coronaria. Técnicas de revascularización, ¿no? A veces hay problemas, por ejemplo, en las anastomosis que se hacen en los puentes cuando son quirúrgicos, o complicaciones en el implante de stents, ¿no? Que de repente no fue muy bien expandido y puede dar lugar a la formación de trombos o de restenosis progresiva, ¿no? La ablación por catéteres es otra causa, ¿no? Contusión cardíaca, desfibrilación eléctrica, ¿no? Todos pueden producir, pues, algo de necrosis en daño cardíaco, ¿no? Y de origen sistémico ya, en forma más general, sepsis, ¿no? Infecciones, la quimioterapia, la enfermedad renal crónica, accidentes cerebrovasculares, hemorragias subaracnoideas, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? Entonces pueden producir este tipo de, de molestias, ¿no? Eh, un ratito, la batería se está acabando, un ratito, ya un momento. Bueno, ahora sí la batería se está bajando. Bueno, acá por ejemplo el infarto de miocardio tipo 1, ¿no? Cuando es por ruptura de una placa inestable y trombosis coronaria, ¿no? Eh, Esta ruptura o erosión de placa con trombo, miren ustedes acá, el ateroma, ¿no? Con ruptura del endotelio, ¿no? Y la formación del trombo, ¿no? Con una oclusión total, ¿no? Hay una oclusión total de la luz. Este tipo de trombo oclusivo nos da pues un infarto de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? Un síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿no? Oclusión total de la luz del vaso. Ruptura o erosión de la placa con trombo no oclusivo, ¿no? Ustedes ven acá hay lesión del endotelio, formación de trombo, pero que no ocluye la luz del vaso totalmente. Este tipo de placa nos dan pues los síndromes coronarios agudos ST no elevado, ¿no? Son las dos formas de ruptura de una placa inestable, inflamada, ¿no? Y que produce pues trombosis coronaria total en el infarto miocardio agudo elevado, ST elevado, y subtotal en el infarto miocardio agudo ST no elevado. El desequilibrio, el infarto miocardio agudo tipo 2, producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no?
es más frecuente en las mujeres, ¿no? Y tiene tendencia a mayor mortalidad que el tipo 1, debido a las morbilidades asociadas que son factores causales, ¿no? Un desequilibrio entre el aporte y la demanda, entre el aporte de oxígeno y la demanda de este, ¿no? Perfusión reducida en pacientes pues, que tienen espasmo coronario, ¿no? Con disfunción microvascular, embolia coronaria, ¿no? Disección de la arteria coronaria, bradiarritmia sostenida, hipotensión, shock, ¿no? Insuficiencia respiratoria, anemia grave. Con aumento de la demanda de oxígeno, una taquiarritmia sostenida, ¿no? Y una hipertensión grave con o sin hipertrofia miocárdica, ¿no? Son desequilibrios entre el aporte y la demanda, que es más frecuente en las mujeres, ¿no? El infarto miocardio tipo 2 como factores causales, ¿no? Una aterosclerosis y desequilibrio en la oferta y la demanda. Ustedes ven acá una lesión ateromatosa obstructiva de grado severo, ¿no? El vasoespasmo coronario o disfunción microvascular, o sea, no hay ateroma, pero hay un espasmo ahí coronario, ¿no? Disección no aterosclerótica, o sea, no hay aterosclerosis, pero hay una disección. Ustedes ven acá cómo se eleva el endotelio porque penetró sangre, ¿no? Se disecó y penetró sangre hacia la región subendotelial, ¿no? Como yo, son más frecuentes en las mujeres, pues, ¿no? Desequilibrio puro en la oferta y la demanda ante un esfuerzo exagerado, ¿no? Sin lesiones coronarias. Los criterios para el infarto de miocardio tipo 2, ¿no? Tenemos los siguientes hallazgos, ¿no? Síntomas agudos de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, presencia de ondas Q patológicas, ¿no? Estudios por imágenes, pérdida de nuevo miocardio viable, por ejemplo, un test de perfusión miocárdica, ¿no? Hay pérdida de nuevo miocardio viable, o nuevas alteraciones de la motilidad regional de la pared siguiendo un patrón pues compatible con una miocardiopatía isquémica, ¿no? Son criterios para infarto de miocardio agudo tipo 2. El tipo 3 se trata pues de pacientes que presentan síntomas de infarto agudo de miocardio, cambios en el electrocardiograma o fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una arritmia producida bastante frecuente en casos de isquemia coronaria, de infartos de pacientes con infarto de miocardio agudo, ¿no? La fibrilación ventricular que se cataloga como un paro ventricular. El tratamiento, la descarga eléctrica, la desfibrilación eléctrica, ¿no? Estos pacientes, pues, eh, eh, con cambios en el electrocardiograma o fibrilación ventricular, fallecen antes de que se produzcan alteraciones en las troponinas, ¿no? Son pacientes con infarto, o sea, con muerte súbita. Estos son los pacientes con muerte súbita, pues, ¿no? Que de un momento a otro, presentan oclusión, por ejemplo, del tronco de la coronaria izquierda y fallecen, ¿no? Que no llegan, pues, a producir cambios, ¿no? Ni alteraciones en las enzimas cardíacas, ¿no? Entonces, en la necropsia, ¿no? En estos casos, la necropsia nos puede mostrar una obstrucción coronaria total, ¿no? Por accidente de placa o trombo, ¿no? Y se le reclasifica como infarto agudo de miocardio tipo 1, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues, son pacientes que llegan, pues, con muerte súbita, ¿no? Y que no llegan a alterar los dosaje de troponina. Los criterios para el infarto miocardio agudo relacionados con procedimientos de revascularización, ¿no? Sea de revascularización quirúrgica o revascularización percutánea, ¿no? Aumento de valores de la troponina, ¿no? Y con valores basales normales, o un aumento de la troponina mayor del 20% del valor basal cuando está por encima del percentilo 99, pero se encontraba estable o disminuyendo, ¿no? Acá son las variaciones, pues, de las troponinas, ¿no? Relacionadas a procedimientos de revascularización.
Los criterios para infarto de miocardio agudo tipo 4, ¿no? Tenemos pues, está relacionado pues a procedimientos intraluminales, ¿no? O sea, a procedimientos pues de angioplastía coronaria, ¿no? Y que se define como un aumento de los valores de troponina más de 5 veces por encima de lo normal, ¿no? En pacientes con valores basales normales, ¿no? En pacientes con valores basales aumentados, pero estables o en descenso, la troponina post procedimiento debe aumentar más del 20%, pero siempre debe ser al menos 5 veces el percentil 99. No sé, se debe acompañar al menos por uno de los siguientes elementos: cambios en el electrocardiograma, presencia de ondas Q patológicas, estudio por imágenes, pérdida de nuevo miocardio, ¿no? Alteraciones de la motilidad y compartimiento consistente pues, en una miocardiopatía isquémica, ¿no? Comportamiento. La presencia de la coronografía de alteración importante del flujo en la coronaria tratada, ¿no? Disección, trombosis, alteración del flujo colateral. Entonces, el infarto de miocardio asociado con trombosis del stent, ¿no? Es el infarto de miocardio agudo, etc. O sea, son pacientes que se les pone ese stent y que durante su recuperación pueden hacer trombosis, ¿no? Que puede ser secundario, pues, a una falta de expansión del stent o de repente a una disección producida fuera del stent, ¿no? Pueden producir trombosis, ¿no? Y es importante registrar el tiempo transcurrido entre la angioplastía intraluminal coronaria y el infarto agudo de miocardio. Al respecto se sugieren las siguientes categorías: aguda, o sea, infarto de miocardio agudo asociado al implante del stent, cuando está dentro de las 24 horas, las primeras 24 horas. Subaguda cuando está entre las 24 horas y los 30 días. Tardía, mayor de 30 días, y muy tardía, mayor de un año, ¿no? Son los cambios asociados con trombosis en pacientes con implante de stent. El tipo 5 ya asociado con cirugía de revascularización coronaria, ¿no? En este tipo de infarto agudo de miocardio puede participar como factor causal el método inadecuado o insuficiente de la protección miocárdica, ¿no? Durante una cirugía cardíaca hay protección miocárdica. El infarto agudo de miocardio se debe ocurrir dentro de los 48 horas de finalizado el procedimiento quirúrgico. Este es un infarto tipo 5, ¿no? Postquirúrgico, dentro de las primeras 48 horas. Acá, en cuanto a los valores de la troponina, es 10 veces por encima del percentilo 99 en pacientes con valores basales normales, ¿no? En pacientes con valores aumentados, pero estables o en descenso, la troponina post procedimiento debe aumentar mayor del 20%, pero siempre debe ser mayor 10 veces el percentilo 99. Se debe acompañar por al menos uno de los siguientes elementos: presencia de onda Q, la coronografía que muestra la oclusión del puente vascular utilizado o presencia de oclusión de nueva arteria coronaria, estudio por imágenes, alteraciones de la motilidad, ¿no? Presencia de onda Q aislada según el criterio de infarto de miocardio agudo tipo 5, si los valores de troponina están aumentados, pero menos de 10 veces el percentilo 99. Los exámenes básicos que nosotros debemos tomar durante un paciente que llega a la emergencia, ¿no? Aparte de ver los antecedentes del cuadro clínico de ingreso, los exámenes diagnósticos, el electrocardiograma, marcadores bioquímicos, ¿no? Determinación de troponina, CPK-MB, mioglobina, ¿no? Ahora hay varias, hemograma, ¿no? Bioquímica básica, coagulación, ¿no? Acá hemograma, hemoglobina, pero hay pacientes que vienen con anemia severa, radiografía de tórax, como mínimo, y si hay un ecocardiógrafo en emergencia, también un ecocardiograma, ¿no? Para ver función ventricular. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Un dolor torácico prolongado se puede presentar también en disección de aorta, se puede presentar en una pericarditis aguda, se puede presentar un dolor, problema esofágico, un espasmo esofágico,
biliar, puede haber problemas biliares o pancreáticos, en el tromboembolismo pulmonar, ¿no? En el neumotórax, puede ser muscular o neuropático, la hiperventilación psicológica, cambios en el electrocardiograma con elevación del ST en pacientes con variante normal, repolarización precoz, ¿no? Pericarditis aguda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, hipercalcemia y postcardiovasión eléctrica, ¿no? Puede haber cambios en el segmento ST sin necesidad de que haya necrosis. Y la actitud terapéutica, bueno, eso lo van a ver más en medicina 1, pero simultáneamente al resto de historia clínica dirigida, monitorización, desfibrilación, ¿no? El electrocardiograma en los primeros 5 a 10 minutos, pulso oximetría, una vía periférica siempre para cualquier medicamento que necesite de urgencia, radiografía de tórax en cama e ingreso a la unidad de coronaria. Medicación básica, ¿no? Oxigenoterapia, aspirina, heparina no fraccionada, antiagregantes, otro antiagregante plaquetario, igual que similar a la heparina, nitroglicerina sublingual, ¿no? Alivio del olor. Tratamiento de reperfusión. En este tratamiento de reperfusión, el tiempo es un factor principal en la reperfusión, por lo que se debe considerar una verdadera urgencia. Entonces, si hay sala de hemodinámica, esta reperfusión de la arteria tiene que ser, como decía, 60 minutos, ¿no? En menos de una hora. Paciente se le diagnostica en emergencia e inmediatamente sube a sala de hemodinámica. Y en 60 minutos ya debe haber uno puesto el balón para reperfundir la arteria. Si no hay trombolisis, si no hay al hospital que llega, no hay sala de hemodinámica, se le hace la trombolisis, ¿no? Si está contraindicada, es trasladado pues a un centro para angioplastía primaria, ¿no? Si se realiza trombolisis y no es exitosa, también, ¿no? Se llama la reperfusión de rescate o el ATC de rescate, la angioplastía de rescate, ¿no? Cuando le hacen trombolisis y no hay signo de reperfusión. Signo de reperfusión, ¿no? Arritmias, ¿no? Arritmia ventricular, disminución del dolor, disminución del segmento ST en el electrocardiograma, son criterios de reperfusión en casos de trombolisis, ¿no? Así llega un paciente con este electrocardiograma con un infarto de miocardio agudo ST elevado. Miren ustedes acá el ST en 2, ¿no? Perdón, acá en D1, ABL, B5, B6, ¿no? Que nos indica que hay un infarto miocardio agudo ST elevado en la cara lateral alta y lateral baja, ¿no? B1, ABL, B5, B6 son derivaciones que nos estudian la cara lateral del ventrículo. Pero así, con este es un infarto miocardio agudo así de poco tiempo, ¿no? Que llega como para que suba a sala de hemodinámica y reperfundirlo inmediatamente. Esta es la sala de hemodinámica, ¿no? El angiógrafo, ¿no? Con sus operadores para realizar el procedimiento pues, de reperfusión miocárdica percutánea, ¿no? Lo que se hace ahí es una angioplastía que se llama, se pasa una guía, luego de la guía se pasa un catéter balón que llega a la zona de la lesión, se insufla y reperfunde la arteria. Una vez reperfundida la arteria, se ve el flujo, ¿no? Se implanta el stent y vemos si la angioplastía ha sido exitosa, va a recuperar un flujo, el flujo normal es un flujo TIMI 3, ¿no? Si alcanza ese flujo se cataloga como una angioplastía exitosa, ¿no? Acá un ejemplo de una arteria ocluida con lesión severa en su tercio proximal, que es la coronaria derecha. Acá poniéndole el implante de un stent, ¿no? Y acá ya post-stent, ¿no? Ustedes ven la lesión que tenía acá ya fue tratada con el implante de un stent, un dispositivo intracoronario.
Y ya saben nuevamente la imagen para que se les quede: el infarto miocardio agudo ST elevado, un ST negativo, infarto miocardio agudo ST elevado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿O no hay preguntas? Entonces, la recomendación es de esto, ¿no? De que no se olviden primero del cuadro clínico. El cuadro clínico es el que manda, ¿no? Paciente con dolor retroesternal, opresivo, intenso, con una duración de 30 minutos o más, ¿no? Con cambios en el electrocardiograma, que pueden ser ST no elevado, con de nivel negativo el ST, o ST elevado con de nivel positivo el ST, ¿no? Con elevación de enzimas cardíacas, son pacientes pues que deben ser tratados en la unidad de cuidados intensivos coronarios y o ir a la sala de hemodinámica para una reperfusión temprana, ¿no? Lo ideal es en menos de 60 minutos, pero cuanto más antes, mejor. Muy bien, ¿no hay preguntas entonces? ¿Aló? ¿No hay preguntas? Bueno, muy bien, entonces ya que pasen un buen fin de semana, lean un poco, estudien.